Sí, muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a abordar el tema corriente eléctrica y resistencias. Es bueno destacar que en esta oportunidad vamos a tener que las cargas se encuentran en movimiento, que ni el caso anterior. El caso anterior, las cargas estaban estacionarias, estaban en equilibrio. Y en esta ocasión, bien, esas mismas cargas están en movimiento y teniendo presente que ahora existe una diferencia de potencial y existe un campo eléctrico dentro del material. Porque en la medida en que se genera una diferencia de potencial en los terminales, hay por consiguiente un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es lo que va a hacer que las corrientes puedan circular por el material. Por tanto, es bueno entonces hacer esa aclaración que ahora en adelante las cargas se encuentran en movimiento. Ok, entonces los temas que vamos a abordar sería el concepto de corriente eléctrica, resistencia. Hay un modelo de conducción que es muy importante, creo que la parte más relevante aquí, más medular, más que hay que destacar aquí, cómo es que se da ese mecanismo de conducción eléctrica en los materiales. Bien, entonces vamos a abordar la resistencia y temperatura, cómo y de qué manera existe esa relación entre resistencia y temperatura, que es uno de los parámetros, en este caso la temperatura, que afecta la resistencia de los materiales. Y un nuevo material que surgió en el año de 1994 llamado superconductores de alta temperatura crítica. Esos materiales ya existían de por sí en el año 1902, pero que en el año 1992-94 surgió un nuevo tipo de material donde la temperatura crítica es superior. Vamos a entrar entonces más a detalle con cada uno de estos temas que aparecen aquí. Ok, bien, entonces, entrando al tema medular, nuestro primer tema sería corriente eléctrica. Para ello, vamos a considerar que las cargas están en movimiento y que existe una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, que a su vez genera un campo eléctrico, es lo que hace que las partículas comiencen a moverse. Esas partículas al moverse van a atravesar una área determinada. Esa área, por lo general, la vamos a considerar perpendicular a la dirección de la corriente, que en este caso sería el movimiento de portadores de carga, que de ahora en adelante esas cargas positivas les vamos a llamar portadores de carga. Por tanto, esto que aparece aquí, que es el flujo de corriente, o en otras palabras, la corriente eléctrica, pasa a través de esta superficie debido a una diferencia de potencial. Por tanto, este flujo depende de los materiales a través del cual pasan las cargas. Y de ahí, entonces, vamos a suponer que estas cargas tienen un movimiento perpendicular a la superficie, como habíamos manifestado. Bien, entonces, como hay un movimiento de cargas, vamos a considerar un delta Q, es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo que le vamos a llamar delta T de tiempo, el incremento de tiempo. Y de aquí entonces vamos a definir nuestra primera ecuación matemática de este capítulo, que se trata de corriente eléctrica. Pero muy particularmente esta corriente le vamos a llamar corriente promedio o corriente media, que no es más que la variación de la carga por intervalo de tiempo que atraviesa esta superficie. Por tanto, esa expresión, así como hablamos de corriente media a través de esta definición de variaciones, como vimos anteriormente y en el curso de cálculo 1 y en física 1, cuando se habla de valores medios de deltas, por tanto también existe una derivada de esa carga en relación al tiempo, o en otras palabras,
Esto se le conoce también como corriente instantánea. Esta corriente instantánea, así como la corriente media, podrán ver en la parte del numerador aparece carga y en el denominador aparece tiempo. Por tanto, las unidades de esa nueva variable llamada corriente es coulomb en 3 segundos y esa unidad de ahora en adelante le vamos a llamar amperio. Bien, entonces las partículas con cargas pasan a través de la superficie A. Esa carga puede ser positiva, negativa o ambas, dependiendo del tipo de material. Y existe un arreglo convencional que dice que la corriente en la misma dirección que la del flujo de cargas positivas. Esa es la convención que se está estableciendo, que siempre se ha establecido, que asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de carga positiva. Bien, entonces, pero cuando se trata de conductores eléctricos, como por ejemplo el cobre o aluminio, ¿no? La corriente está ocasionada por el movimiento de electrones con carga negativa. Porque ya lo habíamos manifestado en un capítulo anterior, que lo que se mueve en la realidad son los electrones. Y los electrones tienen carga negativa. Por tanto, cualquier conductor, la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de los electrones. Bien, eso hay que aclararlo, jóvenes, que la dirección de la corriente es opuesta a la dirección del flujo de electrones, por convención. Si decimos que la corriente va para la derecha, eso significa que el flujo de electrones va hacia la izquierda. Si hacemos que la dirección de la corriente va para la izquierda, es porque el flujo de electrones va para la derecha. Eso es bueno aclararlo. Bien, entonces vamos a hacer algunas consideraciones en el camino, que es muy importante aclararlo. Y la primera consideración, o las primeras consideraciones que vamos a hacer, sería que en este caso de un acelerador de protones, un equipo ya de grande envergadura, que solamente estos aceleradores de protones lo tienen instituciones con financiamiento muy grande. Aquí los portadores en los aceleradores de protones, los portadores de carga serían las cargas positivas y la corriente estará en la dirección del movimiento de los protones. En otros casos, en algunos casos como los que involucran gases y electrolitos, la corriente es el resultado del flujo tanto de carga positiva como de negativa. Como decíamos anteriormente, dependiendo del tipo de material, podemos considerar que las cargas son positivas como también pueden ser negativas. Y es común referirse a una carga en movimiento positiva o negativa como portadores de carga. Y ese es el término que de ahora en adelante vamos a utilizar. Portador de carga móvil o portador de cargas en movimiento. Por tanto, la carga circula o comienza a moverse en un material. Pero obviamente que solamente se va a mover siempre y cuando exista un campo eléctrico dentro del material, que trae como consecuencia que hay que aplicarle a ese material una diferencia de potencial. Es decir, debe existir una diferencia de potencial. Entonces, hemos hablado en algunas ocasiones de un alambre conductor. Ese alambre conductor vamos ahora a darle una forma de una espira. Y aquí vamos a ilustrarle un alambre que inicialmente era recto y le hemos dado una forma de una espira circular. En los extremos de ese conductor se conectan para formar una espira. Todos los puntos de la espira están al mismo potencial. Eso significa que si delta V es igual a 0, quiere decir que todos los puntos dentro del material son lo mismo. Por tanto, ese delta V es el negativo de la integral del campo eléctrico por DDR, significa que el campo eléctrico aquí adentro de ese material es 0, por lo que discutimos en capítulos anteriores.
Y es bueno entonces destacar la siguiente aclaración, por lo que el campo eléctrico será cero tanto en el interior como en la superficie del conductor. Ya que el campo eléctrico es igual a cero, no existirá transporte neutro de carga por el alambre y por tanto, ojo, no habrá corriente. Bien, ahora tenemos aquí una situación donde ese alambre lo particionamos aquí y lo colocamos en uno de los extremos, lo colocamos una batería positiva y el otro extremo lo colocamos en el polo negativo de la batería. Aquí sí hay una diferencia de potencial y aquí sí vamos a tener movimiento de carga y por ende también vamos a tener campo eléctrico. La batería establece una diferencia de potencial entre los extremos de la espira y produce un campo eléctrico en el interior del alambre. Ejerce fuerzas en los electrones de conducción que existen en el alambre, haciendo que se muevan en su interior y por tanto se establece una corriente. Bien, entonces vamos a agarrar ahora una pequeña sección de ese alambre y vamos a escudriñar un poco qué es lo que pasa acá dentro de un alambre. Para ello, entonces, nos vamos a entrar al modelo microscópico de la corriente. Bien, para ese modelo microscópico, como les decía, vamos a agarrar una pequeña sección del alambre donde circula corriente, donde hay movimiento de portadores de carga. Bien, aquí tenemos un alambre, tenemos el área, la sección transversal, y aquí tenemos otra sección transversal, de tal manera que en la región esta gris tenemos las cargas que están en movimiento. Bien, entonces ellas atravesaron esta área aquí inicialmente y atraviesan esta misma área del otro lado. De tal manera, jóvenes, que las cargas aquí están moviéndose, se están desplazando delta X, ¿no? Esa velocidad con la que ellos se mueven dentro del material por el delta T es lo que me va a dar mi delta X. Bien, entonces aquí tengo confinado una gran cantidad de partículas que se están moviendo y voy a tener obviamente un volumen que sería el área esta por la sección esta, el largo esto, me va a dar el volumen donde se encuentran concentradas las cargas. Y esto me trae otra nueva variable que voy a definir, que va a ser el número de portadores o número de cargas que va a estar contenida aquí. Y voy a definir una variable que le voy a llamar n, que representa el número de portadores de cargas móviles por cada unidad de volumen. En esta ocasión, esa n le voy a llamar densidad de portadores de carga. Fíjense, n va a ser el número de cargas, es decir, voy a tener una cantidad de cargas móviles entre una unidad de volumen. Esa nueva variable llamada densidad de portadores me va a permitir, si lo multiplico por el volumen, que me da total de portadores en la región gris. Esto que está aquí, n, es la densidad de portadores, es decir, el número de carga por unidad de volumen. Y si lo multiplico por el volumen, me da el número de portadores o el número, la cantidad de cargas que estará circulando. Si este parámetro lo multiplico por la carga, que es la que se está moviendo aquí, simplemente me va a dar la carga total en esta sección, es decir, la cantidad de carga que está atravesando esa región va a ser entonces n, que es la densidad de portadores de carga multiplicado por el volumen y multiplicado por la carga, en este caso la carga del electrón o la carga del protón. Bien, esto aquí, fíjense, ahora tengo que agarrar este delta X
y ese delta X lo voy a reemplazar por la velocidad multiplicado por delta T. Vamos a ver qué significa ese subíndice D, que vamos a llamarle velocidad de deriva. Los portadores de carga estarán colisionando internamente dentro del material. Acuérdense que los materiales tienen un arreglo de átomos, tienen imperfecciones, tienen dislocaciones, y ese movimiento de carga al final va a traer como consecuencia que en el mismo necesitan colisiones. Pero bien, me estaría adelantando un poquito para lo que viene. Bien, estos portadores se mueven con una rapidez que le vamos a llamar V sub D. El desplazamiento que experimenta en la dirección de X en un intervalo de tiempo es lo que habíamos manifestado hace un momento. Delta X es igual a VD multiplicado por delta T. Y vamos a ver qué significa delta T. Delta T es el intervalo de tiempo requerido para que las cargas en el cilindro se muevan por un desplazamiento cuya magnitud sea igual a la longitud del cilindro, que era la sección gris que le mencionaba hace un momento atrás. Este intervalo de tiempo es también el que se requiere para que todos los portadores de carga del cilindro atraviesen el área circular de uno de los extremos. Por tanto, este delta X, reemplazándolo en la ecuación anterior, voy a tener que delta Q va a ser N, que es la densidad de portadores, multiplicado por el área, por el delta X. Pero el delta X yo lo reemplacé por la velocidad por delta T. Y esta aquí sería la carga de el electrón o la carga de protón, si fuese el caso que estaría moviéndose. Bien, entonces esta ecuación la voy a reescribir nuevamente, jóvenes, pero voy a dividir tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho, lo voy a dividir entre delta T. Y aquí puedo observar que la delta T se cancela y al final voy a tener lo que ahora en adelante le voy a llamar corriente eléctrica. Delta Q sobre delta T. Va a estar en función de N, que es la densidad de portadores de carga, por la carga que se estaría moviendo, por el área, por la velocidad de, más tarde vamos a ver, la velocidad de deriva, que también se le conoce la rapidez de arrastre. Bien, la rapidez de los portadores de carga, esta que está aquí, VD, es una rapidez promedio que se conoce como rapidez de arrastre. Vamos a ver qué significa eso de rapidez de arrastre promedio. Bien, los electrones o los protones o las cargas que están en movimiento dentro de un material van a sufrir colisiones permanentemente. Los materiales tienen imperfecciones, tienen dislocaciones, tienen arreglo de átomos, y como son los electrones que tienen la facilidad de poder moverse dentro de un material, estos electrones van a chocar, van a colisionar con las imperfecciones. Y para ello, fíjense, vamos a tener aquí un arreglo muy interesante, que tenemos aquí un electrón, ¿no?, que va en línea recta. Aquí en este punto ella colisiona, rebota y va en esta otra dirección. En este punto aquí también colisiona y va en esta otra dirección. Y así sucesivamente. Son colisiones permanentes que tiene el electrón, y que este trayecto del electrón aquí es lo que va a traer como consecuencia que el electrón, si no hay diferencia de potencial, si no hay campo eléctrico, los electrones dentro del material permanentemente están colisionando con los átomos, con las imperfecciones, permanentemente. Pero aquí no hay desplazamiento alguno después de un intervalo de tiempo considerable. Esto nos trae que estos portadores de carga, que son electrones libres, si el conductor está aislado, es decir, si la diferencia de potencial entre los extremos es igual a cero, estos electrones se someten al movimiento aleatorio, que es similar al movimiento de las moléculas de un gas.
aquí no hay desplazamiento real del electrón porque estas colisiones que son permanentes dentro del material no vamos a tener desplazamiento neto. Pero bien, basta con aplicarle a ese material una diferencia de potencial para que estos electrones que están colisionando al término de un tiempo llegan entonces a desplazarse un delta X. Obviamente no vamos a tener un solo electrón, vamos a tener un flujo de partículas o portadores de cargas que estarían moviéndose y ese movimiento también trae como consecuencia colisiones y esas colisiones al final sí vamos a tener un desplazamiento. Y fíjense aquí que tenemos un campo eléctrico. El campo eléctrico o la presencia del campo eléctrico significa que hay una diferencia de potencial y el electrón siempre tiende a desplazarse en dirección contraria al campo eléctrico, que fue lo que nosotros discutimos en una ocasión. Y si hay desplazamiento, por tanto, hay una rapidez de arrastre. Algunos utilizan velocidad de arrastre, pero en la realidad, jóvenes, acuérdense que sería rapidez de arrastre. ¿Vamos? Bien, entonces, aquí este movimiento zigzagueante producido por las colisiones con los átomos metálicos, los electrones se trasladan despacio a lo largo del conductor en dirección opuesta al campo eléctrico. Esta velocidad de arrastre o rapidez de arrastre VD al final va hacia la derecha porque son los electrones los que estarían moviéndose. Entonces, hemos hablado de colisiones. Por tanto, estas colisiones entre átomos y electrones en un conductor es como quien dice, fíjense, tenemos aquí los átomos, estos serían los átomos, y estos aquí que han impactado el átomo son los electrones. Estas colisiones aquí son los que hacen que el electrón o el flujo de electrones choquen con los átomos y la corriente eléctrica entonces la vamos a tomar hacia la derecha porque son los electrones y en este caso los que se están moviendo. Bien, entonces estas colisiones de los electrones con los átomos. Aquí tenemos un arreglo de átomos, ¿no? Y ese arreglo de átomos por imperfecciones también que pueden existir dentro de la estructura metálica va a traer como consecuencia que este señor llamado electrón en la presencia de un campo eléctrico que tienden a colisionar. Bien, entonces, esto colisiones trae como consecuencia que la energía que se transfiere de los electrones a los átomos metálicos durante la colisión aumente, ocasionando un incremento de la energía vibratoria de dichos átomos y un incremento correspondiente a la temperatura del conductor. Cuando circula la corriente por un material, dentro de ese material existen, vuelvo y reitero, colisiones. Y esas colisiones, que son cualquier número de colisiones de electrones con los átomos, trae como consecuencia que aumente su temperatura. Y esa temperatura que se da a lo interno del material, acuérdense que los electrones llevan una energía. Esa energía se transfiere a las vibraciones de los átomos y esa vibración de los átomos dentro de la estructura hace que aumente la temperatura. Y esa energía está asociada con energía térmica. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transfiere y se conserva. Por tanto, la energía eléctrica, que eso lo vamos a definir más tarde, esta energía eléctrica se transfiere en otra forma de energía llamada energía térmica. Bien, esto sería grosso modo lo que es el mecanismo microscópico de conducción asociado a colisiones de los electrones con los átomos. Bien, entonces vamos al siguiente tema, que se trata de la resistencia en los materiales. Bien, existe un campo eléctrico en el interior de un conductor. Ese campo eléctrico es igual a cero. Sin embargo, esta afirmación solo es cierta
si el conductor está en equilibrio estático. ¿Qué significa equilibrio estático? Bien, las cargas están en reposo. Sin embargo, aquí ahora, ¿qué ocurre cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio? En cuyo caso existe un campo eléctrico en el conductor. Ya, como habíamos dicho anteriormente, si las cargas están en equilibrio, el campo eléctrico es cero. Pero si no están en equilibrio, las cargas ahora están en movimiento. Estas cargas dentro del conductor, que no están en equilibrio, existe entonces un campo eléctrico en el conductor. Bien, la existencia de ese campo eléctrico en el conductor, ahora vamos a definir lo que se conoce como densidad de corriente, J, en un conductor. Y la expresión que teníamos anteriormente de delta Q sobre delta T, que es la expresión que teníamos anteriormente, era la corriente. Ahora vamos a tener que J va a ser igual a I, que fue lo que definimos anteriormente. Ahora vamos a dividir esa corriente entre el área. Este parámetro aquí es lo que nosotros vamos a llamar densidad de corriente. Y debemos recordar lo siguiente, que esta expresión del delta Q sobre delta T, ¿no?, que es lo que teníamos anteriormente, ahora esta área la pasamos para miembro izquierdo. Y vamos a tener corriente entre áreas. Por tanto, ¿qué nos va a quedar? Que J, que es igual a corriente entre el área, que es lo que tenemos aquí, corriente entre el área, ¿no? Aquí el área desaparece y me queda entonces la densidad de portadores de carga multiplicado por la carga, en este caso la carga del electrón, y multiplicada por la rapidez de deriva. Y esta sería entonces mi nueva definición, u otra cara de una densidad que en otro caso le llamamos densidad de corriente. Bien, esta densidad de corriente que existe dentro del material, producto de que existe un campo eléctrico y por consiguiente existe también una diferencia de potencial, me trae entonces, por tanto, que esta diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico. Por tanto, densidad de corriente y campo eléctrico, hay una relación de proporcionalidad. Y esa relación de proporcionalidad se le conoce como densidad de proporcionalidad directa. Este símbolo que está aquí lo hemos reemplazado poniendo un signo igual y una constante sigma. Por tanto, la densidad de corriente será igual a un parámetro constante multiplicado por el campo eléctrico, donde este parámetro que está aquí le vamos a llamar conductividad eléctrica del conductor o del material. Yo aquí soy un partidario de llamar conductividad del material, porque el conductor restringe el término a un solo material. Por tanto, yo debería hacer la corrección de que este parámetro es conductividad del material. Porque material están los conductores, están los superconductores, están los semiconductores, están los plásticos, están los polímeros, etc. Cuando hablamos de conductor, nos estamos limitando a un tipo de material. Por eso es que este término que está aquí, yo le llamaría conductividad del material. Y en muchos de esos materiales, inclusive en la mayor parte de ellos, la relación de densidad de corriente y campo eléctrico es una constante. Este término que está aquí es una constante que nosotros le vamos a llamar constante intrínseca de los materiales. Y muchos a esto que está aquí le llaman la famosa expresión de la ley de Ohm, que es la ley de Ohm. Acuérdense que fue un término acuñado hace muchos años atrás y que en la realidad no debería ser una ley por el simple hecho de que no todos los materiales obedecen a esta relación. Por tanto, si no todos los materiales obedecen a esta relación,
no se le podría decir una ley. Pero desde aquella época para acá se quedó con ese nombre de ley de Ohm. Bien, entonces esa ley de esa relación de densidad de corriente y campo eléctrico es suma constante que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. Ojo, es suma constante intrínseca de los materiales, no solamente del conductor, de los materiales. Bien, entonces esto que está aquí, que también se le conoce como ley de Ohm, con la aclaración que acabamos de hacer, no es una ley fundamental, ojo, no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica, válida únicamente para ciertos materiales. Aclarado esto, vamos a considerar entonces ahora el mismo alambre que teníamos anteriormente o la misma sección de alambre que teníamos anteriormente. Bien, aquí tenemos la longitud L, la sección transversal y el campo eléctrico. Por tanto, la dirección de la corriente en este caso va hacia la derecha. Por tanto, aquí entonces tenemos el potencial en B y este potencial en A. Lo que me trae que esta diferencia de potencial que existe entre los extremos del alambre genera en el alambre un campo eléctrico y una corriente, que es lo que decíamos anteriormente, la densidad de corriente es igual a sigma multiplicado por el campo eléctrico. Bien, entonces se supone que el campo es uniforme. La diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico mediante la relación que nosotros ya en una ocasión establecimos. Delta V no es más que el potencial en B menos el potencial en A. Es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia, en este caso, la longitud del alambre. Bien, ahora vamos a desarrollar esta ecuación, vamos a meterle, como quien dice, el diente a esta ecuación y debemos recordar que la densidad de corriente que era igual a sigma por el campo eléctrico, porque ambos términos existe una relación de proporcionalidad directa. Aquí entonces el campo eléctrico que va a ser igual a delta V dividido entre L. Es decir, aquí voy a despejar el campo eléctrico y lo voy a reemplazar aquí. Y me queda delta V entre L. Por tanto, al final debemos recordar que J es igual a la corriente entre el área y a un arreglo de las ecuaciones de tal manera que lo que voy a tener aquí, la corriente entre el área, que es J, que es el término que está aquí, lo voy a hacer igual a sigma delta V por sobre L, que es la ecuación que tengo aquí. Bien, entonces ahora voy a despejar delta V. Y al despejar delta V, la L pasa para la izquierda y la sigma pasa para la izquierda. Y me queda entonces delta V solito. Y me queda entre paréntesis la longitud dividido entre sigma, que es la conductividad eléctrica de los materiales, por el área. Todo eso multiplicado por la corriente. Por tanto, esta expresión que aparece entre paréntesis le llamamos simplemente R. Y esa R es lo que se le conoce como resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica, jóvenes, va a ser igual a la longitud dividido entre la conductividad del material por el área. Es decir, entre mayor sea la longitud del alambre, mayor será la resistencia. Entre menor sea el área del conductor, si esta área que está aquí la disminuimos, va a traer como consecuencia que la R va a ser mayor. Es decir, la resistencia eléctrica. Y la resistencia también la podemos definir como la oposición al flujo de corriente. De tal manera, jóvenes, que esta ecuación que está aquí me va a traer que R igual a L sobre sigma por A. Aquí hay una expresión, este 1 sobre sigma le voy a llamar resistividad. Fíjense que este se llama conductividad, a este le voy a llamar resistividad. Nosotros los físicos,
usamos más a menudo este término que está aquí, resistividad de los materiales. Por tanto, igual que la conductividad, la resistividad es una propiedad intrínseca de los materiales. Y es aquí donde nosotros estudiamos estos materiales y podemos catalogar si el material es conductor, es un aislante, es un semiconductor, es un polímero, etcétera, etcétera, etcétera. Es a través de este parámetro, es decir, la propiedad intrínseca de los materiales. Y existe una tabla, que vamos a verla más tarde, de la resistividad de los materiales. Entre más chico sea este valor, nos indica que el material es conductor. Entre más alto sea la resistividad, el material entonces pasaría a ser un aislante. Ok, entonces de aquí este parámetro ρ llamado resistividad eléctrica y sigma llamada conductividad eléctrica, ahora lo reemplazo en 1 sobre sigma por ρ y voy a trabajar más, en lugar de conductividad, voy a trabajar mejor con la resistividad. Y esto que está aquí, rearreglándolo, reordenándolo, valga la redundancia, sería ρ igual a R, el área entre la longitud. Y esto que está aquí es el parámetro intrínseco de los materiales, que al final es lo que me va a identificar el tipo de material. La clasificación de los materiales tiene varias connotaciones. Por lo menos desde el punto de vista eléctrico, te puede catalogar a los materiales como conductores, aislantes o semiconductores. Pero necesito un parámetro. Uno de esos parámetros es lo que se conoce como la resistividad eléctrica. Por el valor que ellos tienen, usted puede identificar el tipo de material. Bien, entonces, este parámetro, una propiedad intrínseca de ellos, y todo material ómico tiene una resistividad característica que depende de las propiedades del material y, por supuesto, no cabe duda, de la temperatura. Y aquí, como les decía, tenemos aquí una tabla de la resistividad en la parte derecha. Aquí tenemos los valores de la resistividad, que sería ohm por metro. Y existe también un coeficiente de temperatura que vamos a ver más tarde, qué significa ese coeficiente de temperatura. Y los materiales, aquí tenemos la plata, fíjense, tiene una resistividad a la menos 8, 1,59, y es más conductor. Tiene una resistividad menor, quiere decir que es más conductor. Después le sigue el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, y estos son elementos simples. Cuando hay una combinación de estos materiales, hay en la comunidad científica un esfuerzo tratando de que estos materiales que presentan una resistividad bastante baja, poder lograr que tengan una resistividad mucho más baja que esta. Fíjense que es de la menos 8, la plata, que es uno de los materiales con una resistividad bien pequeña. Pero existen otros materiales que ya no serían conductores, sino que se le llamarían los superconductores. Vamos a ver acá una tablita al final de la presentación, que tenemos valores mucho más pequeños que esto. Es decir, la resistividad prácticamente se va a cero en algunos materiales. Y la resistividad, además de depender del material, también depende de la temperatura. Y hay una temperatura donde la resistividad prácticamente se va a cero. Y esos materiales se les conoce como superconductores. Bien, aquí hay toda una discusión, no quiero entrar en muchos detalles en esta área. Y aquí tenemos el valor de una resistencia. Esta es la expresión de AB por D a la C. Es una nomenclatura que ya ustedes en el laboratorio ya lo han discutido, el código de colores. Dependiendo de los colores que aparecen, usted puede darle un valor a esa resistencia. Esa resistencia se le conoce como valor nominal. Y por supuesto tiene una tolerancia dependiendo del cuarto color, mirando siempre de izquierda hacia derecha. El último color son los colores predominantes, que sería oro, plata y sin color. Usted va a tener un
una tolerancia de esos materiales. Pero bien, no quiero entrar en mucho detalle aquí, jóvenes, porque esto se trata de que parte del material del laboratorio. Bien, entonces, los materiales y otros dispositivos ómicos tienen una relación lineal. Fíjense que hemos visto que delta V es igual a ¿qué cosa? A la resistencia multiplicada por la corriente. Por tanto, la relación que hay entre delta V y la corriente es una relación lineal. Y para ello, entonces, esa relación ómica que existe en algunos materiales, ojo, hago la salvedad, en algunos materiales el comportamiento es lineal. Y ese comportamiento es en un amplio intervalo de diferencia de potencial. Y la relación, por lo general, siempre se construye gráfico de corriente versus la diferencia de potencial. Es decir, usted aplica al material una diferencia de potencial y va aumentando. Así como va aumentando esa diferencia de potencial, usted va a tener que la corriente tiende a aumentar. Y la pendiente de ese gráfico me da el inverso de la resistencia. Por tanto, la curva esta o la relación matemática que existe entre estas dos expresiones me va a dar 1 sobre R o la pendiente, el inverso de la resistencia, lo que me va a decir a mí si un material obedece a una relación de proporcionalidad directa. Este comportamiento lineal es equivalente a una relación ómica, es decir, una relación lineal, pero no todos los materiales tienen o obedecen a esta relación. Y esos materiales se conocen como materiales no ómicos y tienen una correspondencia no lineal con la corriente y la diferencia de potencial. Y la curva ya deja de ser una línea recta para ser, valga la redundancia, una curva de esta naturaleza. Y la pendiente aquí, usted calcula la pendiente en cada uno de estos puntos y es el inverso de la R. Pero fíjense para acá valores negativos de estos materiales. Esta resistencia es altísima. Acuérdense que la pendiente aquí prácticamente es 0. 0 igual a 1 sobre R hace que la R realmente sea un valor bastante alto en este tipo de materiales. Bien, para baja corriente en una dirección V positiva y elevada para corriente en la dirección de V negativa, que está arriba de aquí, ¿no? Usted va a tener resistencia bastante alta. Ok, entonces esto en términos generales de lo que es la resistencia tanto en materiales ómicos como en materiales no ómicos. Y estos materiales se le conoce, los que no obedecen a la relación ómica, se le conoce como semiconductores. Hay otra gama de materiales que también se le conoce como ferroeléctrico, antiferroeléctrico, pero ya esa es otra dinámica de comportamiento que también es un poco diferente a esto. Pero no quiero entrar en mucho detalle porque me estaría saliendo de la programación. Vamos entonces a entrar al siguiente tema que se le conoce como modelo de conducción eléctrica. En ese modelo de conducción eléctrica se utiliza el modelo de Paul-Druth. Fue en el año de 1900 cuando se estableció ese modelo y aquí tenemos arreglos de átomos, aquí son los electrones que están moviéndose y colisionando con el átomo y esa colisión siempre y cuando exista lo que se conoce como un campo eléctrico, va a haber esa colisión y por ende un desplazamiento. Esta relación, o que se conoce también como la ley de Ohm, muestra que la resistividad de los materiales o de los metales se relaciona con el movimiento de los electrones. Bien, por tanto, vamos a visualizar un conductor como un arreglo normal de átomos más un conjunto de electrones libres que a veces se conocen como electrones de conducción. Cuando hablamos de electrones libres, acuérdense que existen arreglos o apresionamiento de los electrones con el núcleo, pero existen electrones que están en su última capa
Eso también lo discutimos al inicio del curso, como también han tenido la oportunidad en el curso de química, que existen los electrones que están en su última capa, que son los que tienen más facilidad de moverse. Esos electrones se le conocen como electrones libres, a otros le llaman mar de electrones, otros le conocen como electrones de conducción, que son los que tienen más facilidad de poder moverse dentro del material. Bien, aquí tenemos un campo eléctrico con los electrones moviéndose en sentido contrario, y este sería entonces la diferencia de potencial. Bien, entonces los electrones se están moviendo entonces de un potencial menor hacia un potencial mayor. Y esto entonces, electrones de conducción, aunque están unidos a sus átomos respectivos, cuando estos no se forman parte del sólido, obtienen movilidad cuando los átomos libres se condensan en un sólido. Esto lo tenemos que visualizar, tenemos que visualizarlo como un sólido. Bien, entonces, estos movimientos de electrones dentro del material trae como consecuencia que si tenemos una ausencia de campo eléctrico, ese movimiento zigzagueante de los electrones entre una colisión y la otra, por ejemplo aquí colisionó, aquí también colisionó, entre este trayecto y este trayecto, ¿no? Entre este punto, corrijo, entre estos dos puntos que estoy señalando con el puntero, la rapidez con la que el electrón se mueve, estaríamos hablando que es un orden de 10 a la 6, una rapidez pero muy alta. Pero, obviamente, como es zigzagueante, al final no hay un desplazamiento neto. Esto es cuando hay ausencia de campo eléctrico. Los electrones siempre se están moviendo dentro del material, pero al final no llegan a desplazarse. Por tanto, me va a definir una situación de que los electrones están como si estuviesen confinados. Y hay una concepción o una versión de que estos electrones, que le llamamos electrones de conducción, otros le llaman electrones libres, ellos se encuentran como si estuviesen confinados. Y a algunos le llaman gas de electrones o mar de electrones, para efectos prácticos es lo mismo. Bien, este movimiento de las moléculas de un gas confinado en un recipiente es similar. Esto que está aquí, simplemente son versiones. Otros le llaman gas de electrones. Nos referimos a los electrones de conducción en un metal como gas de electrones. Bien, entonces, por consiguiente, cuando aplicamos un campo eléctrico, los electrones libres se arrastran lentamente en una dirección opuesta a la del campo eléctrico, como una rapidez de arrastre promedio, que en muchos casos esa rapidez está en torno de 10 a la menos 4 metros por segundo. Y su rapidez promedio entre colisiones es 10 a la 6. Una cosa es la rapidez entre una colisión y la otra, que está en estos órdenes, y otra cosa es la rapidez de arrastre en la presencia de un campo eléctrico. Bien, entonces, estas colisiones o este mecanismo de conducción que estamos involucrados, tratamos de describir, es bueno tomar algunas consideraciones. Primero, el movimiento de electrones después de una colisión es independiente de su movimiento antes de la colisión. Es decir, una colisión con la otra son totalmente independientes. La energía adquirida en exceso por los electrones en el campo eléctrico se pierde en los átomos del conductor cuando chocan electrones y átomos. Es decir, el electrón en la presencia de un campo eléctrico, ¿dónde está la energía? En un material, está en el campo eléctrico. Por tanto, si los electrones que ganan esa energía en la presencia del campo eléctrico, la van a perder. ¿De qué manera? Chocando con los átomos dentro del conductor. Por tanto, la segunda consideración, esa energía proporcionada a los átomos aumenta su energía vibratoria. Esta colisión de los electrones con los átomos comienzan entonces ahora a vibrar. Y eso trae como consecuencia que la temperatura del conductor aumente. Bien, ahora vamos a deducir una expresión para la velocidad de arrastre. Hemos hablado muchas veces de esa velocidad neta con la que los electrones se desplazan dentro de un material
cuando un electrón libre de masa m sub e y carga q sub e se somete a un campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica, ya ustedes la conocen, es igual a la carga por el campo eléctrico. La carga a la cual nos estamos refiriendo es la carga del electrón. Y esa fuerza eléctrica no solamente es una fuerza eléctrica que podemos tener sumatoria de todas las fuerzas. Es decir, hay que involucrar en ese movimiento un sinnúmero de fuerzas. Acuérdense la segunda ley de Newton. Es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, la aceleración no es más que la sumatoria de todas esas fuerzas dividido entre la masa del electrón. Y esa sumatoria de todas las fuerzas, considerando que existe solamente una de esas, que es llamada la fuerza eléctrica, la repasamos aquí. Y esa sería mi aceleración, que experimenta los portadores de carga en la presencia de ese campo eléctrico. Ese campo eléctrico es uniforme, la aceleración del electrón es constante, de modo que el electrón se modela como una partícula bajo aceleración constante. Es decir, vamos a visualizar los electrones como si fuesen partículas moviéndose dentro de un material. O la otra concepción, una nube de electrones o un mar de electrones moviéndose dentro de un material. O gases de electrones, que es otra acepción que por lo general se visualiza. Bien, entonces hay que tomar en cuenta que la velocidad inicial del electrón en el instante posterior a la colisión que se presenta en un tiempo definido como t igual a 0. Es decir, en el instante t igual a 0, ya el electrón colisionó. Una vez que colisiona, sale con una velocidad. En ese instante que él colisiona, ahí tomamos otro tiempo t igual a 0. Y la velocidad del electrón en un tiempo muy breve, un tiempo t posterior, que en este caso es inmediatamente antes que se presente la siguiente colisión, es decir, el tiempo t antes que se dé la siguiente colisión, es que a partir de esa ecuación usted va a tener, acuérdese, las ecuaciones de movimiento, de lo que usted vio en el curso de Física 1, que la velocidad final va a ser igual a esa velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que este sería el término que es producto de la presencia del campo eléctrico. Pero esa aceleración usted lo reemplaza por lo que tenía anteriormente, que era esto que está aquí, y ahí entonces encuentra su velocidad final del electrón en un tiempo t cualquiera. Bien, entonces tienen dos términos, una velocidad inicial y un término acá. Es decir, esta velocidad final tiene dos términos. Veamos entonces la repetición de la ecuación anterior y a esa ecuación ahora le vamos a aplicar el valor medio. Es decir, usted no va a tener solamente un electrón, usted va a tener un sinnúmero de electrones y usted va a tener cualquier cantidad de colisiones de un electrón con los átomos. Usted al final usted tiene que promediar y usted va aquí a aplicar el promedio a este término y el promedio a todo este término que está aquí. Entonces, el promedio de dos términos que están sumando sería el promedio de cada uno de ellos por separado. Por tanto, hay una expresión matemática, tampoco voy a querer entrar en mucho detalle de la matemática aquí, una matemática un poco más elaborada, de cómo se calcula el valor promedio de un término. Aquí ahora, para todos los posibles tiempos de colisión, o sea, que ahora, vuelvo y repito, no vamos a tener una colisión, vamos a tener un sinnúmero de colisiones. Y no vamos a tener solamente un electrón, vamos a tener un sinnúmero de electrones. Y todos los posibles valores de V sub I, de los electrones en el alambre. Por tanto, valor promedio aquí, valor promedio aquí y valor promedio acá. Bien, entonces, cuando aplicamos el valor promedio de la velocidad inicial, es decir, hay una distribución aleatoria para todos los valores posibles. Por tanto, este término que está aquí, que usted puede escribir una barra en la parte superior o simplemente colocar esta connotación, ambas notaciones son similares.
Por tanto, usted se está refiriendo al valor promedio de la velocidad inicial, ¿no? Con ambas nomenclaturas, y ese valor promedio es igual a cero. Porque, ¿qué sucede? Este término que está aquí, velocidad inicial, es como si tuviésemos que no existiese campo eléctrico. Y al no existir campo eléctrico, esta velocidad inicial, al final, el valor promedio, lo que llegan a desplazarse las partículas sin la presencia del campo eléctrico, es igual a cero. Por tanto, la velocidad promedio de todas las partículas, eso me da igual a cero. Y el valor promedio del segundo término, que es este que está aquí, que es equivalente a este que está acá, sería igual entonces, fíjense que aplico una barra aquí y aplico esta otra nomenclatura y al final queda todo igual, pero este tiempo que está aquí me va a definir una nueva variable o una nueva terminología. Este t que está aquí le vamos a llamar intervalo de tiempo promedio entre colisiones, también conocido como tiempo de relajación entre colisiones sucesivas. Y este tiempo está en unos órdenes de unos nanosegundos, picosegundos, que es el tiempo en que promedio que hay entre colisiones, entre una colisión y la otra. Por tanto, fíjense aquí, entonces, cómo aplicamos el valor promedio aquí, en este término y en este otro que está aquí, el valor promedio de la velocidad final, que es también conocida como la velocidad de arrastre o la velocidad promedio, es igual a la expresión que tenemos anteriormente. ¿Vamos? Bien, entonces, aquí con el término del tiempo de relajación. Por tanto, a este valor promedio de la velocidad final también se le conoce como la velocidad de arrastre. Por tanto, este término que aparece aquí, el tau, depende del tamaño de los átomos del metal y el número de electrones por unidad de volumen dentro del material. Bien, ahora tenemos que la densidad de corriente, que es el término que habíamos definido anteriormente, esa densidad de corriente, la rapidez de deriva, que es el término que tenemos aquí, lo reemplazamos aquí y voy a tener que n por q sub e, vd tiene aquí un q sub e, por el q sub e que está aquí me queda q sub e al cuadrado. Acuérdense que esta es la carga del electrón, que está al cuadrado, y esa carga del electrón es negativa, pero como está al cuadrado, al final pasa a ser positivo. Este que está aquí es la densidad de portadores, el campo eléctrico entre la masa del electrón y el tiempo de relajación. Y acuérdense que esta n es la densidad de portadores de carga o el número de electrones por unidad de volumen. Por tanto, al comparar esta expresión con la ley de Ohm, corrijo, J igual a sigma por E, se obtiene la siguiente correspondencia para la conductividad y la resistividad. Y este parámetro que está aquí, llamado sigma, igual a n q sub e al cuadrado por tau sobre la masa del electrón. ¿Vamos? Aquí acuérdense que J sería sigma por el campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico queda solito y todo el resto vendría a ser sigma, que es lo que está aquí. ¿Vamos? Bien, si sigma es eso, el inverso de esto que está aquí me va a dar entonces la resistividad en términos de los parámetros de la masa del electrón, la carga del electrón, la densidad de portadores y el tiempo de relajación. Con esto entonces, jóvenes, vamos a entrar ahora en la resistencia y temperatura de los materiales. Bien, entonces, uno de los parámetros básicos en los conductores, yo a veces intento no usar mucho la palabra conductores, uso más la palabra materiales, sabiendo que los conductores ya están dentro de los materiales. Los materiales, cuando hablamos de materiales, nos estamos refiriendo a todos los materiales, no solamente los conductores, sino semiconductores, los aislantes, los compósitos, los polímeros, etc. Entonces entramos en esa gama de materiales, entran todos. Bien, entonces
El parámetro para estudiar los materiales desde el punto de vista eléctrico se le conoce como la resistividad. La resistividad se analiza o se evalúa cómo se afecta la misma cuando usted comienza a variar la temperatura. Prácticamente la relación que existe entre ese parámetro llamado resistividad con la temperatura es esta ecuación que está aquí. Pero esta ecuación yo tengo mis aprehensiones. Bien, cuando se trata de abordar los materiales desde el punto de vista eléctrico, usted tiene que hacer un abordaje de cómo se ve afectado este parámetro cuando usted varía la temperatura, campo magnético y si el material usted puede hacerles, introducirle algunas imperfecciones de tal manera que usted comienza a jugar con este parámetro llamada resistividad. Y uno de esos parámetros con el cual usted juega es la temperatura. Pero esta ecuación que está aquí es válida solamente para una región de temperatura. Esta es la resistividad, que se le conoce la resistividad cuando la temperatura es 0 grados centígrados. Ojo, centígrados. Bien, entonces, esa temperatura, por lo general, algunos le conocen como resistividad inicial, pero para una temperatura de T igual 0. Bien, entonces, T sub 0, esta temperatura que está aquí, algunos la toman como si fuese una temperatura de temperatura ambiente. Bien, y esa temperatura T sub 0 es una temperatura ambiente, está en torno de 22, 23 grados centígrados, y esta temperatura aquí es la temperatura a la cual usted está trabajando con su material. Por tanto, esta ecuación aparece un parámetro alfa. Ese parámetro alfa se le conoce como coeficiente de temperatura de la resistividad. Y ese coeficiente simplemente usted lo que hace es despejar. Despejando le queda que delta ρ sobre ρ sub 0 por delta T. Esto queda aquí en la variación de temperatura en torno a la temperatura ambiente. Bien, como les decía hace un momento, esa resistividad está limitada solamente por una región. Y esa región, por lo general, esa región es una relación lineal. Esa relación lineal que hay entre la resistividad y la temperatura, como pueden ver aquí, prácticamente es una línea recta. Pero más abajo, ya ese comportamiento deja de ser una línea recta para comportarse de una manera curva, ¿no? Esta relación lineal se debe principalmente a la colisión de los electrones con impurezas e imperfecciones en el material. En cuanto que esta región que está aquí es la región, ¿no? Corrijo, aquí hay una confusión. Aquí esta es la parte que tiene que ver con colisión entre los electrones con impurezas e imperfecciones en el metal. En cuanto que a alta temperatura, que es esta región que está aquí, la región lineal se caracteriza predominantemente por colisiones entre electrones y átomos en el metal. Bien, entonces, este que está aquí, yo tengo mis aprehensiones. Esto no es ρ sub 0, el sub 0 que está aquí, yo lo eliminaría y le pondría una R minúscula. Y a esta resistividad con R minúscula se le conoce como resistividad residual. Esta región que está aquí son las imperfecciones. Todos los materiales, desde el punto de vista de los átomos, dependiendo del arreglo de los átomos, hay mucho desorden, hay muchas dislocaciones, imperfecciones dentro del material, y la resistividad para muy baja temperatura, cuando hablo de muy baja temperatura, ya esta temperatura deja de
ser en grados centígrados para ser en grados Kelvin. Y en torno a 25, 30 grados Kelvin hacia el cero absoluto hay un comportamiento lineal. Y en la mayoría de los metales, a raíz de 30 grados Kelvin, ese comportamiento prácticamente sería casi lineal. Abajo aquí, esta resistividad, que mi modo de ver, hay un error en el libro, no es resistividad sub-cero, sino resistividad residual. Esa siempre la vamos a tener. Entre más pequeño sea ese valor de la resistividad residual, estaríamos hablando que el material menos imperfecciones tendría. Entre más grande sea, más imperfecciones tiene dentro del material. Por tanto, este aquí, el libro dice que esto que está aquí es resistividad residual, Rho sub 0. Pero yo tengo mis impresiones. Aquí yo no le pondría Rho sub 0, yo le pondría un subíndice R. Esta resistividad residual está en torno del cero absoluto, es decir, temperatura en grados Kelvin casi llegando a cero. Y se debe principalmente a las colisiones de los electrones con impurezas e imperfecciones en los metales, que es esta región que está aquí. En cuanto que la región de alta temperatura, que es la comportamiento lineal, son colisiones de electrones con los átomos dentro del metal. Bien, entonces, la ecuación que vimos anteriormente de la resistividad igual a resistividad sub 0, abro paréntesis, 1 más alfa, abro paréntesis, temperatura menos T sub 0, esa ecuación que vimos anteriormente solamente es válida para esta región. Para esta región a baja temperatura, esa ecuación ya deja de ser válida. Ojo. Bien, entonces, vamos al último tema, que se trata de superconductores. Estos materiales tienen la particularidad, como decía al inicio, de que la resistividad se va prácticamente a cero, pero se va a cero a raíz de una temperatura. Esa temperatura llamada temperatura crítica, que hace que a partir de ese valor, cuando se baja la temperatura, la resistividad se va prácticamente a cero. Y aquí tenemos la resistencia en función de la temperatura. Este es un área del conocimiento que no entiendo por qué el libro utilizó R. R no es una propiedad intrínseca de los materiales. Aquí debería aparecer era Rho. Y lo que en la mayoría de la literatura aparece, debe aparecer aquí Rho y no R. Pero bueno, esas son una de las cosas que discrepo del libro, donde la resistividad prácticamente hacia esta región, aquí tenemos que 4,2 Kelvin, un poquitito más allá, la resistividad cae prácticamente a cero. Y este valor que está aquí, TC, es el que se le conoce como temperatura crítica. Y este material, si mi mente no me traiciona, este material es para el mercurio, que fue el primer material, fue para el año de 1901, 1902. Cameron Home lo descubrió y de ahí surgió en aquella época un nuevo tipo de material llamado superconductores, donde la resistividad se va a cero. No fue sino hasta el año de 1992, si mi mente no me traiciona, surgieron unos nuevos materiales donde este valor de TC, que antes era o estaba en torno de 4,2, 5 hasta 8 grados Kelvin, ahora tenemos que esa temperatura crítica está en 134 Kelvin, 125. Bien, el libro tenía esta tablita, ya existen otros materiales que están un poquito arriba de una combinación de elementos que hace que esa temperatura crítica sea superior. Por tanto, este gráfico lo vamos a tener de manera similar, solo que ya aquí no va a ser 4,2, sino que va a ser en 134 para el compuesto que tiene como elementos el mercurio, el bario, el calcio, el cobre y oxígeno, y en esas proporciones.
Obviamente aquí no son todos los materiales que aparecen en la literatura, hay mucho más de ellos. Y este que está aquí, hago la observación, este fue un material que tuve la oportunidad de estudiar cuando hice mi maestría y mi doctorado, en la cual tuve la oportunidad de estudiar con bastante profundidad todo lo que tiene que ver con las propiedades térmicas y las propiedades magnéticas. Y pudimos tener la oportunidad también de hacer algunas publicaciones en relación a este material. Y este material que contiene itrio, bario, cobre y oxígeno fue un material que tuvimos la oportunidad de doparlo con plata o poder hacerlo que sea un material compósito, es decir, que la plata no forma parte de esta estructura, sino que recubre el material, ¿no? Esta temperatura, que es 92, llegó a tener unas pequeñas variaciones con cierto porcentaje de plata, pero no fue nada relevante. Sus propiedades magnéticas, sus propiedades eléctricas, sus propiedades térmicas, tuvimos la oportunidad en este estudio de doctorado de realizar, y no fue sino hasta el año 98 que yo terminé y regresé a Panamá. Estos materiales ya para esa época dejaban de ser interesantes para la comunidad internacional. Y esto comenzó a tener auge para las finales de la década del 80, comienzo para la década del 90. Ya para final de la década del 90 del siglo pasado, estos materiales dejaron de tener todo ese auge que tuvo al inicio. Pocos son los laboratorios de investigación que se dedican entonces ahora a estudiar estos materiales. Y lo máximo que se logró, de lo que yo tengo conocimiento, es de 145 la temperatura crítica. Pero cuando le hacemos pasar a estos materiales pequeñas corrientes, esa temperatura crítica de los materiales ya se pierde. Es decir, comienza a aparecer la resistividad cuando usted le hace pasar pequeñas corrientes. O cuando usted le aplica un campo magnético a estos materiales, ya la resistividad que estaba en cero ya desaparece. Entonces, desde el punto de vista de las aplicaciones, en aquella época, final de la década del 80, comienzo de la década del 90 del siglo pasado, tuvo un auge, un repunte considerable. Pero cuando se descubrió que pequeñas corrientes y pequeños campos magnéticos se destruían, ya perdió interés. Por tanto, entonces vale la observación y comentarle sobre este tipo de materiales. Yo prácticamente me dediqué 7 años de estudio en el exterior estudiando estos materiales, y yo aquí en Panamá ya dejé de estudiarlo porque perdió interés científico a nivel internacional. Y ahora me encuentro en otra área del conocimiento llamada nanotecnología, específicamente nanoporos, nanohilos, nanopartículas, y estamos estudiando aplicaciones. Bien, eso es a manera de comentario. Ok, jóvenes, entonces con esto damos por terminada nuestra presentación del día de hoy con el capítulo de resistencia y corriente eléctrica. Sí. Ok, jóvenes, gracias.